Hola, yo soy Ruchiramati y soy un miembro de la Orden Budista Triratna. Dirijo cursos y grupos de budismo y meditación. Me gusta el básquetbol y mi equipo favorito son los Mavericks de Dallas. Mi jugador favorito es Kobe Bryant. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación. También me gusta el básquetbol, pero a mí me gustan los Toros de Chicago y sin duda mi jugador favorito es Michael Jordan. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del budismo y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes. E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, Buda Escuchas? Una semana más con todos ustedes y justamente nos acompaña aquí Ruchiramati. Una semana más, Ruchiramati, ¿cómo estás? Una semana más, Said. Buenos días, noches, tardes, sea la hora que nos estén escuchando y en la plataforma que nos estén escuchando, Buda Escuchas. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy, muy bien. ¿Tú cómo estás, Said? Muchas gracias. Y hablando de plataformas, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify. Ya hay muchas reproducciones y muchas gracias por interactuar con nosotros, por escribirnos comentarios. Por ahí Ruchiramati y yo estamos contestando algunos comentarios que nos hacen. Les damos me gusta a sus comentarios, a sus publicaciones. Les agradecemos mucho todo lo que nos expresan por ahí. De verdad es invaluable para nosotros y nos permite saber qué les está pareciendo todo esto. Sí, muchas gracias. Entonces, por favor, síganos, sobre todo en estas dos plataformas, en Spotify, en YouTube, y tal vez después también estaremos subiendo este mismo contenido en otras plataformas de podcast. También síganos en Instagram. Van a ver ahí, por ahí abajito, nuestro nombre en Instagram y en demás redes sociales. Y también probablemente estaremos subiendo otro tipo de contenidos, shorts y demás, ¿verdad? Por ahí subí yo unos memes budistas que existen. Memes budistas, perfecto, buenísimo. Y si tienen algunos, por favor, mándenoslos para que los podamos poner ahí en la página y compartir con todos. Hay unos que están extraordinarios, ¿eh? Por favor, sí. No se lo pueden perder. Pues bueno, Ruchiramati, el día de hoy te traigo una propuesta de tema que está actual, está picosita. Sí. Y bueno, a lo mejor nos metemos en un problema, entonces hay que ser muy cuidadosos esta vez. Okay, no sabemos quién nos está escuchando. El día de hoy vamos a hablar de política. Ándale. La sucia y fea política. O tal vez no. Mira que dicen que de las dos cosas que no se hablan es de religión y de política, y en este episodio 5 vamos a hablar de las dos en un solo episodio. Bueno, pues esperemos que no sea nuestro último episodio. y si no fue peleados. Exactamente, y si no, Buda Escuchas, fue un placer conocerlos y estar aquí con ustedes durante 5 semanas ya, pero no. Eso duró el podcast, 5 semanas. Sí, exacto, hasta que un día se le ocurrió decir a Said que apoyaba al partido de los morados, por no decir un color, ¿no? Voy a inventar ¿no? Y Ruchiramati era de los blancos y entonces se pelearon y pensaron que eran, ya no podían ser amigos. Irreconciliable la cosa. Sí, exactamente. Pues bueno, la verdad es que actualmente, Ruchiramati, estamos muy cerca de un momento histórico en México, ¿no? Y pues muchos países de Latinoamérica también están saliendo y entrando en este momento, que es periodo electoral, ¿no? Es cuando... También este año tienen elecciones. Es correcto, y Latinoamérica también está constantemente en movimiento de temas políticos. Y bueno, en este momento, como te comentaba, es cuando por todos lados encontramos propuestas políticas, debates, mensajes en la calle. Todo mundo es muy bueno, todo mundo va a ver por ti, por tu familia, te va a dar una beca, te va a ayudar a tu abuelito, a tu perro, todo mundo está viendo por ti y es exageradamente bueno, ¿no? Qué maravilla. La verdad me encantan estos tiempos, ¿no? Porque es se respira mucha positividad, ¿no? O sea, como que al mismo tiempo sientes que el próximo año o cuando inicien los nuevos gobernantes la cosa va a cambiar realmente, ¿no? Pero bueno, ya desafortunadamente la experiencia nos dice que no siempre sucede así, ¿no? Entonces, pues bueno, Ruchiramati, ¿qué relación hay
del budismo con la política? ¿Somos seres políticos? ¿Somos Mm, practicantes políticos? mm. ¿Qué es lo que los budistas piensan alrededor de la política? Pues mira, no te podría decir lo que los budistas piensan o el budismo piensa en relación a la política, ¿verdad? Puedo hablar desde mi perspectiva como un budista y va a ser una perspectiva también sesgada, por supuesto, por mi propia educación, por mis propias preferencias, pero te puedo hablar desde mi práctica como budista en torno a la política. Y sí, yo sí creo que somos agentes políticos, ¿verdad? Es decir, somos individuos que tenemos un impacto en la sociedad y vivimos en una sociedad. Incluso el Buda mismo, que renunció a su palacio, a su estatus, él de alguna manera era un agente político antes de ser el Buda, era pues un príncipe, iba a ser el próximo regente, el próximo gobernante, el próximo conquistador incluso. Pero incluso después siendo pues una persona iluminada, un renunciante, seguía siendo un factor muy importante en la sociedad, seguía siendo una persona que influía a su alrededor, que formaba parte de una sociedad, que interactuaba con otros, que tenía una función importante como un maestro espiritual e incluso tuvo una función importante como un guía para los gobernantes, para distintos reyes y distintos gobernantes. Entonces, yo creo que no podemos aislarnos del todo de la sociedad en la que vivimos, de las interacciones que tenemos con los demás, de cómo nuestras acciones tienen consecuencias, como vimos la semana pasada con el capítulo o el episodio de karma. Entonces, sí, yo creo que somos agentes políticos, creo que tenemos una responsabilidad en cómo elegimos a nuestros gobernantes, en qué es lo que queremos de ellos, cómo exigimos, incluso cómo nos relacionamos, por ejemplo, con causas sociales, cómo como budistas podemos tener una clase de voz en la sociedad y también participar en causas sociales. Pero a la vez somos budistas, pero somos individuos, es decir, somos personas que cada uno va a tener su propia responsabilidad, su propia visión de lo que es la política y cómo debe ser, su propia visión de cómo debe ser un gobernante. Es decir, no vamos a votar todos los budistas por una misma persona, ¿verdad? Cada uno vamos a tener también nuestro criterio político. Menos mal que no somos uno de esos grupos que se ponen de acuerdo para que todos Mm, los voten por lo mismo y somos mm, respetuosos de las creencias de cada uno de las personas que tienen esta práctica. Eh, Ahorita justamente que comentabas el tema de Buda siendo el hijo de un regente, definitivamente ahí Buda pudo haber tenido un camino político de algún modo, ¿no? Si hubiera tomado este otro camino. Y si no saben de qué estamos hablando, pónganle pausa a este, a este episodio. Regrésense al episodio número 2 y 3, ujú, donde hablamos de la historia de quién fue el Buda y sus orígenes, ¿no? Cómo claro. llegó a ser el Buda. Por favor, no se los pueden perder. Ujú, Recuerden que esto lo pueden escuchar salteado, pero esto del 2 y el 3 se los recomendamos que sean con los que inicien para que podamos tener el mismo fondo todos, ¿no? claro. Entonces, pero justamente comentabas que posterior a su iluminación, el Buda sirve de alguna forma de maestro o guía para Mm, líderes políticos, vamos a llamarle reyes, ¿no? En ese tiempo eran líderes, reyes, sí, gobernantes de sí, ciertas regiones, ¿no? sí. Tiempos muchos siglos atrás, Mm, 2600 años para ser exactos. sí, exacto. Hoy estoy con todo, Ruchirama. Este, eh, ¿Cuál fue esta interacción con estos gobernantes? ¿De qué forma él los instruyó o cuáles Mm, fueron los principales consejos que él dio a estos mm. gobernantes en esa época, Ruchiramati? Sí, pues mira, lo interesante es que estos mismos gobernantes eran los que se acercaban al Buda. Es Mm, decir, sí que había en esa época de la India de hace 2600 años, pues cierta receptividad hacia valores espirituales. Es decir, aunque también eran sociedades de pronto que se invadían entre sí, estos clanes, y había cierta visión de poder, etcétera, sí que también en la cultura en general había una receptividad hacia la espiritualidad, que no sé si hoy en día tenemos del todo. Entonces, el Buda sí tuvo encuentros con varios reyes. Por ejemplo, uno de los más famosos es el encuentro con el rey Bimbisara, en donde el rey mismo va a conocer
hombre iluminado que le habían dicho que andaba por ahí y que pues era una persona pues muy feliz, muy contenta, muy tranquila, y pues el rey Bimbisara básicamente fue con la intención de demostrarle que él, que era el rey, era de hecho la persona más feliz. Entonces podemos ahí notar como un carácter de orgullo, ¿verdad? De que los gobernantes a menudo tienen como esta personalidad orgullosa también y de decir yo soy la persona más feliz. Y curiosamente en esta historia, pues lo que el Buda le pregunta o cómo él lo convence de que esa felicidad que él experimentaba no era la real felicidad, pues le pide o le pregunta si él podía estar simplemente quieto por una hora, sin ninguno de sus deleites, sin ninguno de sus sirvientes, de sus bailarinas, de sus entretenimientos, de sus palacios, etc. Y él le dice que sí. Y él Ah, le pregunta, lo puso un reto, entonces. exacto, le puso un reto. Y después le dice, bueno, ¿qué tal 4 horas? Sí, también. Me costaría más trabajo, pero yo creo que sí. Ok, ¿qué tal todo un día? Uy, pues eso está muy difícil, pero si yo tuviera pues algo con que entretenerme, tal vez podría estar ahí, alguien con quien platicar. Ok, ¿qué tal todo un día y toda la noche? Y dijo, no, imposible, nadie puede hacer eso. Y en ese encuentro, pues el Buda le hace saber que él podía estar contento simplemente con su experiencia por 7 días y 7 noches. Y en ese momento el rey Bimbisara tiene como esta receptividad ante él. Y así como el rey Bimbisara, hubo otros personajes, otros gobernantes, otros reyes que iban para pedirles consejos al Buda. Y específicamente hay un sutta, un discurso del Buda en donde él habla de las 10 virtudes del rey o las 10 virtudes del gobernante. ¿Qué tipo de características o de virtudes debería tener un gobernante que quiere ser un buen gobernante? Y si quieres, por ahí podemos empezar a platicar de esto. Creo que esto estaría buenísimo, Ruchiramati, porque, bueno, sin duda, yo creo que ya algunas cosas ya cambiaron. Después de 2600 años algo tuvo que haberse ajustado un poquito, pero recordemos que la práctica ética es una práctica que no ha mutado de cualquier modo, ¿no? La ética sigue siendo ética a través de los siglos, ¿no? Y un comportamiento hábil seguirá siendo hábil, pasando los siglos, ¿no? Entonces creo que estos 10 puntos nos pueden dar una guía práctica, porque justamente yo te iba a preguntar qué características deberíamos de buscar las personas, no solo obviamente los budistas, de alguien que busca ser un representante popular, ¿no? Y entonces justamente creo que aquí te me adelantaste un poquito, me ganaste la pregunta, porque justamente creo que esto nos puede dar guía sobre qué es lo que podríamos buscar en una persona que esté proponiéndose para un cargo público. Sí. Mira, esto es bien interesante porque cuando hablamos de representantes populares, podemos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que está representando esta persona. ¿Qué de mí está representando esta persona? ¿Está representando mis valores más altos e ideales más altos? ¿O está representando más mis prejuicios, mis puntos de vista y mis sesgos? Creo que eso Wow. es algo muy importante de que nos podemos preguntar en estas épocas electorales, o en cualquier época electoral. Si por aquel que voy a votar, voto por esa persona porque representa mis sesgos, mis prejuicios, mis preferencias, o mi parecido, me espejeo en esa persona, o representa mis ideales y mis valores más altos. Entonces, podemos empezar por ahí. De acuerdo con el budismo o con el Buda, un buen gobernante va a tratar de representar o de expresar estos valores más altos de acuerdo al budismo, lo que el budismo recomendaría o lo que el Buda mismo recomendaría. Muchos de estos valores ciertamente es lo que los budistas llamamos ética. Pero aquí hay algo importante, porque la ética en el budismo no son convencionalismos sociales. Es decir, podemos confundir tal vez a un gobernante tratando de representar una cierta ética, cuando en realidad lo que está representando son ciertos convencionalismos de la época, que es muy distinto. Entonces, la ética en el budismo, como bien decías, será la misma hace 2600 años, o dentro de 2600 años, o en India, o en Estados Unidos, o en México, o en Claro.
donde sea, ¿no? Entonces, la ética en el budismo es una ética universal y es una ética humana, no es una ética artificial. ¿Qué quiere decir? Que viene de las características nobles más profundas de los seres humanos y no tanto de las ideas y de los condicionamientos sociales de una época y un tiempo. Por ejemplo, no tiene que ver con cómo me visto, por ejemplo. Hace 50 años, cómo se deberían vestir los hombres y las mujeres era muy distinto a los convencionalismos sociales de esta época. Entonces necesitamos preguntarnos muy bien, ¿qué es lo que nos está representando? Si son convencionalismos, si son juicios o si son valores atemporales, digamos, valores humanos, ¿no? Entonces, el primero, a estos 10 se les llama los Dasa Raja Dharma, o las 10 virtudes. Dasa es 10, Raja quiere decir rey, entonces, y Dharma quiere decir algo así como verdad, camino. En este caso son como las 10 virtudes, las Dasa Raja Dharma, las 10 virtudes del gobernante. Y la primera, fíjate, lo que nombra primero el Buda es generosidad o dana. Dana es la palabra en el budismo. O sea, que sí está bien que me den mi beca de adulto mayor. Pues no veo por qué no, ¿verdad? Y de hecho, pues sí, no tengo yo ningún problema con las becas, ¿verdad? Y yo viví un tiempo en Finlandia cuando estudiaba la universidad. Sí. Y allá en esa época, justo ese año, se iba a implementar un programa del gobierno en donde iba a dar, solo por ser un ser humano, digamos, solo por ser un ser humano. Sí, sí. ¿Por respirar? Por respirar, ¿no? Y estar vivo, a cada persona mayor de 18 años les iban a dar una beca mensual de 1,000 euros. ¿No? Wow. Solo por eso, ¿no? Y a mí me parecía, wow, qué bien, ojalá fuera finlandés, ¿no? Pero a mí no me tocó. Entonces sí, la primera es dana o generosidad. Ser generoso y no explotar a los súbditos. Eso decía, no explotar a los súbditos y ser generoso. Entonces, en esa época, por supuesto, no teníamos una democracia y un sistema económico como el que tenemos ahora. Entonces, hoy en día podríamos pensar cómo un gobernante puede ser generoso. Eso que tú dijiste tal vez es un ejemplo, ¿no? Pero la distribución, digamos, de la riqueza del país, del pueblo, que sea una distribución mucho más equitativa, ese es uno de los principios que el Buda recomendaría para un buen gobernante. Que se generen oportunidades de empleo, que haya una buena distribución de presupuestos para todas las colonias y no para solo ciertos sectores, claro. ¿No? A final de cuentas creo que lo podemos interpretar de esa forma, ¿no? A veces se confunde la generosidad con el hecho, como yo que te decía un poquito ahorita de broma, de dar, ¿no? Pero a veces la generosidad creo que viene también envuelta de otra forma, ¿no? También la podemos tener con otras presentaciones. Sí, sí, y sobre todo pensemos en un gobierno que no esté constantemente usando los impuestos de los ciudadanos solo para enriquecerse a sí mismo, ¿no? Claro. Sino que los use generosamente, no solo, digamos, de manera individual, sino sobre todo de manera colectiva para beneficiar a toda su nación o a todo su clan o a todo su pueblo, ¿no? Ese es el primero, dana, generosidad. Generosidad. ¿Cuál sería el número 2? Segunda cualidad de un buen gobernante, de acuerdo al Buda, es sila. Sila quiere decir justo ética, que sea una persona ética. Entonces, imagínate, pues un gobernante representa como el representante de una nación. Entonces, ese representante debería representar también los valores más altos de esa nación, la ética de esa nación. Debería mantener, y debería ser una persona que mantenga altos los estándares de conducta, de acuerdo al Buda. Entonces, imagínate, si tienes un gobernante que no tiene ética, que no está manteniendo altos los estándares de una conducta moral, pues ¿cómo tú vas a tratar de seguir a ese líder? Porque no solo es un gobernante, es un líder, digamos, no es un gerente, ¿verdad? Incluso en empresas, pensemos en una empresa. También el director o el gerente es una clase de líder. Tú quieres ser como esa persona, quieres ser parte de ese equipo. Entonces, idealmente, un buen gobernante, de acuerdo al Buda, sería la expresión de ese ciudadano incluso ideal, manteniendo altos esos valores para que uno se sintiera atraído por ser como ese gobernante o como esa persona. Bien, ahí no hay ninguna duda. Definitivamente sería una persona ideal para gobernar, alguien que predica con el ejemplo.
exacto. Que de pronto está medio difícil, ¿verdad? Porque a veces buscamos también personas perfectas, pero Claro. probablemente eso es imposible. Entonces, por lo menos queremos encontrar una persona pues honesta, que incluso admite cuando se ha equivocado, que creo que ese es uno de los grandes rasgos de la ética. Saber que no vamos a ser perfectos, pero por lo menos reconocer y pedir disculpas cuando nos hemos equivocado. Que ese es uno de los grandes, creo que, defectos de la política en Latinoamérica. Creo que nunca pueden Mm, aceptar ahí un error, ¿no? Por ahí yo he visto mm, en las noticias, seguramente tú también lo has visto, que por ejemplo en Japón, ¿no? Si un político hace un error, sale y se disculpa con él, con sí, su pueblo, sí, ¿no? Porque algo sucedió. Y eso es mm, parte de su ética, ¿no? Pero es exacto, algo como que culturalmente ellos tienen exacto. dentro de, y probablemente sería algo que se podría desarrollar en Latinoamérica para buscar subir ese nivel de ética en los representantes públicos. Totalmente. Incluso recuerdo un video de un gobernante japonés o un ministro, tal vez era de economía, me parece, que pasó varios minutos simplemente agachado y haciendo una reverencia a Sí, todos, pidiendo una disculpa, ¿no? Am, y las disculpas son muy poderosas, ¿no? Son gestos muy poderosos, son gestos de humildad que además enaltecen a la persona, pero para muchos otros gobernantes es un signo de debilidad, sobre todo para gobernantes occidentales, en donde parece que el ser un gobernante tiene que ver con ser una persona, tener un temple fuerte de cero debilidad, ¿no? Am, y entonces a veces pueden ver la disculpa como un signo de debilidad. definitivamente. Vamos con el tercero. Sí, claro que sí. ¿Cuál es el número Ok. 3? Fíjate, este es bien interesante. Se llama parichaga, parichaga, que se traduce como sacrificio. Entonces se dice que un buen gobernante debe estar dispuesto a sacrificar el bienestar personal por el bienestar de su pueblo. ¿Qué tal? Interesante, interesante. ¿No? Eso creo que no nos ha tocado verlo, ¿no? Hasta creo que hasta cuesta trabajo imaginárselo, de verdad, así de cómo sería un, un Mm, político que con esta cualidad así tan específica que dijeras, este va a dar todo por nosotros mm, y hasta mm, su propia integridad, mm. no. ¿Cuál niño héroe? Creo que esto De pronto no nos cuesta tocaba trabajo, verlo. ¿verdad? De Sí, pronto, definitivo. y retomando tal vez lo que veíamos el episodio pasado de qué películas podríamos ver una y otra vez, yo me acordaba de estas escenas del Señor de los Anillos donde el rey iba hasta el frente, ¿no? El rey Claro, en las batallas estaba inspirando a los demás y era el primero que iba enfrente de la fila, no quedándose atrás y mandando a todos los súbditos a morir, sino que él mismo estaba dispuesto a morir al principio, ¿no? Ahí con todos ellos. Entonces, sí, sería interesante preguntarnos hoy en día cómo un gobernante puede estar dispuesto a sacrificar el bienestar personal por el bienestar del pueblo, ¿no? Tal vez su bienestar económico, tal vez incluso su bienestar de reconocimiento público, quién sabe, ¿no? Dependería de la situación, pero por lo menos que esté dispuesto a eso es una buena cualidad. muy bien. Pues vámonos al punto número 4. Ok, el 4 tiene un poquito que ver con el segundo, que es ayava, honestidad. Ser una persona honesta e íntegra, ¿no? Y hoy en día probablemente tenga que ver con que no tengas pues ahí cadáveres en el closet, ¿no? Que te, Sí, que te saquen fácilmente el escándalo de corrupción o lo que sea que haya por ahí, ¿no? Entonces, que sea una persona honesta e íntegra. E incluso si lo hay, que sea algo que pueda esa persona abrir completamente, ser honesto y ser transparente. excelente. Vamos al 5. Vamos al 5 y este también es muy interesante, que es madhava o suavidad. Es Ok, decir, una persona amable y no agresiva. Que sea una persona amable y no agresiva. Y yo creo que es una cualidad muy importante hoy en día, ¿no? Sobre todo hoy en día que tenemos ciertamente pues muchas formas de no ser amables el uno con el otro y por sobre supuesto. todo con aquel que pensamos que pues debería votar por quien yo voy a votar, pero sé que no lo va a hacer. Inmediatamente surge, ¿verdad? Pues no sé, el odio o algo así, el enojo. Sí, y Um, es algo que quería comentarte yo desde hace
ratito, justamente creo que vivimos tiempos muy convulsos en el tema político, ¿no? Porque me parece que actualmente las facciones que hoy compiten en México se han dedicado a polarizar, ¿no? Y en esta polarización se han llevado familias enteras, entre estas discusiones. Ha habido familias que se separan por tener ideas políticas, ¿no? Se dividen, pues no sé, entre ricos y pobres, entre gente que estudió y gente que no estudió, entre gente a la que se le da y a la que no se le da, ¿sabes? O sea, y de ahí, y pueden ser personas que tuvieron alguna relación de amistad, de familiaridad, de muchos años y ahora ya no se pueden ni ver, ¿no? Sí. Y creo que, o en este momento que todo el mundo se pone en esta pelea, ¿no? Todo el mundo agarra un bando y se polariza, ¿no? Qué complicado es para nosotros como que salirte un poquito de ese enfrentamiento, ¿no? Y verlo un poquito con ojos un poco más de afuera, ¿no? ¿Qué Sí. podríamos hacer ahí para controlar a veces todas esas emociones, ¿no? Sí, yo creo, ¿sabes? Yo creo que no está mal tomar bando en tanto que sepamos cómo hacerlo, en tanto que no nos aferremos a ese bando. Es decir, tomamos bando porque refleja nuestros ideales, ¿no? Porque expresa algo en lo cual creemos. Y creo que no está mal creer en algo, en tanto que a la vez sepamos que esas creencias son solo creencias. Es decir, que podamos también saber que otras personas tienen opiniones y creencias distintas que también son respetables, que también es necesario que incluso las haya. Es muy sano que haya una pluralidad de opiniones y de perspectivas, porque eso nos ayuda a ver una realidad más amplia que solo la perspectiva desde la cual nosotros estamos. Pero lo importante es que cuando estemos en una conversación con otra persona sobre nuestras perspectivas, podamos ser honestos, podamos ser íntegros con nosotros y podamos sentir también la libertad de expresarlas, aunque haya cierta tensión, e incluso aceptar que no está mal que haya cierta tensión, pero que no nos aferremos demasiado a creer que esas opiniones que nosotros tenemos son la verdad y que cuando esa verdad se pone en duda por la opinión de alguien más, que no nos lo tomemos tan personal y que no sintamos que es a nosotros a quien nos están hiriendo, porque eso es lo que sucede. No, tendemos a apegarnos y aferrarnos a nuestros puntos de vista, a nuestras ideas de cómo deben ser las cosas, porque eso refuerza nuestra identidad, nuestro sentido de yo. Y recordemos que el budismo nos dice que no hay un yo fijo, que no existe una clase de esencia sustancial en nosotros, que es un aferramiento que nosotros tenemos a todo eso que nosotros consideramos yo y que entre más y más nos aferramos, más y más vamos a sufrir. Entonces creo que la cosa está pues en soltarnos un poquito, en tomarnos las cosas incluso con un poco de buen humor, de no tomarnos las cosas tan personal y de tratar de preguntar más al otro en lugar de uno querer ganar una discusión o un argumento. Entonces, si ya sabes que tu primo, tu prima, tu tío, tu papá, quien sea, tu amigo, tiene una opinión distinta de la política y de lo que debería ser, etcétera, trata de tener interés en esa persona y preguntarle por qué cree lo que cree, cuáles son, cuáles son sus opiniones, etcétera. Y en esa medida en que hagamos eso, podremos como soltar también el aferramiento que tenemos a nuestros propios puntos de vista y podremos abrirnos un poco más. Buenísimo. Pues vámonos ahora al punto número 7. Número 7. El número 7 se dice que es tapa, que se traduce como austeridad o vivir una vida sencilla y moderada. Entonces, de acuerdo al Buda, un buen gobernante no sería un gobernante lleno de lujos, ¿no? Y extravagancias y haciéndose rico en un ¿Con un avión? Pues no, ¿verdad? ¿Con una casa blanca? Yo digo que tampoco. ¿Con una casa en Houston? Menos, ¿no? Bueno, Okay. no sé si quieres, pero no, pues no. Es decir, que el tercer precepto en el budismo es justo tranquilidad, sencillez y contento. Entonces, imagínate un gobernante que tenga una vida moderada, que tenga una vida en donde no crea que el valor más alto es el dinero y el poder, porque entonces su carrera política va a estar basada en ese ideal. Y entonces sus acciones, sus motivaciones
van a estar basadas simplemente en acumular y acumular riqueza. Entonces, de acuerdo al Buda, vida sencilla y moderada. Buenísimo. Vamos El al siguiente, 8. 8. La no ira. La no ira. Entonces, un buen gobernante será alguien que puede controlar la ira y no actuar sobre todo con venganza, de acuerdo al Buda. Y aquí también está difícil, ¿verdad? Vemos como muchos enfrentamientos entre naciones, entre países, invasiones, basadas a menudo en religión, por ejemplo, ¿no? en ideologías, en donde quieren revancha, ¿no? A partir, por ejemplo, de atentados, o de ciertos, sí, de ciertas ideas contrarias o religiosas, empieza como esta ira hacia el otro y a cultivar un estado de venganza hacia el otro. Y de ahí viene el siguiente, que El tiene 9, vamos a ver. mucha relación, que es abhimsa o Abhimsa. abhimsa, que es no violencia, ausencia de violencia. Entonces, será un gobernante que va a tratar de promover la paz y evitar la violencia a toda costa. Antes de cualquier solución bélica o violenta, siempre tratará de promover la paz. Y ahí asumo que es cualquier tipo de violencia, ya sea física, verbal, de Por supuesto. acciones no hábiles, etcétera, Claro, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces no se vale ahí descalificar, al contrario. Pues no sé, depende, porque uno puede tratar de criticar de una forma hábil, sin violencia. Uno puede tratar de, sí, no sé si probablemente no se trata de descalificar, ¿verdad? Porque digamos, todos siendo seres humanos tenemos el valor de simplemente ser seres humanos. Pero cuando uno hace una crítica constructiva a otros o señala cosas, debe de hacerlo desde la no violencia y no con el ánimo. Recordamos que en el episodio pasado vimos que lo que importa en el karma es la intención detrás de la acción. Entonces, la Así es. intención está siendo el promover la paz o está siendo el querer vengarme del otro y exhibirlo nada más, ¿no? Entonces, la intención es lo que cuenta. ¿Cómo lo hago y por qué lo hago? ¿Sí? Promoviendo la paz y evitando la violencia. Muy bien. 9, Kshanti, que es paciencia. Paciencia, Es algo que nos falta a todos. un gobernante debe ser paciente y tolerante. Pues ahí está, paciencia Bueno, y tolerancia. te vas a encontrar con todo tipo de personas en el reino. Exacto, Entonces, claro, paciencia. exacto, ¿verdad? Un gobernante gobierna para todos, entonces también debe ser paciente. No debe ser impulsivo, ¿no? Imagínate una nación, nosotros aquí en México no tenemos armas de destrucción masiva, ¿no? Armas Claro. nucleares, pero imagínate en una nación donde tienen armas nucleares y que le dan al presidente, como en Estados Unidos, ¿no? El código nuclear Sí. para apretar el botón rojo. ¿Cómo podría un gobernante impaciente y no tolerante de pronto fácilmente apretar el botón o desatar una guerra o algo parecido? Entonces, paciencia y tolerancia. Ok, y vamos al último punto, Ruchirabati, Ok, de estos 10. el último es aviroda. Aviroda. Y quiere decir algo así como no ir en contra del bienestar de la gente y a la vez respetar la opinión pública. No ir en contra del bienestar de la gente y a la vez respetar la opinión pública. Entonces, no estar justamente creando como división y división y división en tu propia comunidad. Y esos son los 10. Qué interesante, Ruchirabati. Ahorita estaba yo pensando y reflexionando de estos 10 puntos. Y me parece muy interesante que estos 10 puntos los da el Buda hacia los gobernantes, ¿no? ¿Cuáles Sí. serían las cualidades de un gobernante? Pero si me pongo un poquito a pensar en cada uno de ellos, también me doy cuenta de que serían un cúmulo de una persona con una gran ética en su vida, con una práctica de vida
intachable, que tendría una vida muy positiva teniendo todos estos Mm, puntos si los practicara y los considerara en su día a día, ¿no? Lo mm, cual me lleva a pensar también que para el Buda no existe este tema de un elegido para mm, ser gobernante, ¿no? Sino mm, que puede ser cualquiera de nosotros, puede ser un gran líder, ¿no? Porque claro. observando todas estas cualidades que todos podemos poner en práctica. Sí, sí. Sí, creo que y a la vez recordar que todos podemos cambiar, es decir, que un gobernante no es tampoco alguien fijo, sino como dices, puede ser cualquier persona y puede desarrollar estas cualidades. Estas son cualidades humanas que podemos practicar y practicar. Es decir, también un gobernante puede hacerse un mejor gobernante cada vez, recordando estos principios. Y olvidando estos principios, un buen gobernante se puede ir haciendo un mal gobernante, ¿no? Pues hoy en día aquí tenemos elecciones cada 6 años, ¿verdad? Y no hay reelección, Así es. pero en esa época probablemente los reyes pues dejaban el reino hasta que morían. Entonces también puede existir una degradación de la gobernanza si vamos soltando u olvidando pues estos valores centrales. Muy bien. Ahora déjame hacerte una pregunta un tanto difícil, Ruchiramati. No te voy a decir por quién voy a votar. No, no te voy a hacer esa pregunta. Ok. Eh, una persona que tiene la práctica del Dharma, Mm, ¿no? Que tiene todas estas cualidades. mm, ¿Está capacitada hoy en día para mm, ejercer la política mm, en este momento actual, donde mm, sabemos que se va a enfrentar a todo lo peor que hay, mm, mm, en todo, todo lo mm, opuesto que puede mm, representar esa ética? mm, ¿Estaría listo para poder enfrentarse ante todo eso, ese cúmulo de cosas negativas? ¿O crees mm, que sería como un tipo, como una utopía, ¿no? O sea, sería como el mm. santo contra todas las huestes del infierno, ¿no? O sea, ¿podría o no? Yo creo que sí, pero no creo que todo budista pudiera ser un gobernante. Es decir, yo creo que también un gobernante debe tener como esa clase de temple, bueno, esa clase de tolerancia, ¿verdad? Tolerancia en el sentido de saber tolerar, esa clase de resiliencia para poder ser un buen gobernante. Em, sí, no lo sé, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque los budistas a menudo queremos salir de ese tipo de estados mentales que puede provocar, por Así es. ejemplo, un puesto como el de ser presidente, presidenta, lo que sea. Eh, no, porque sabemos el efecto que tiene en nosotros, sabemos el efecto que tiene en la mente esa clase de responsabilidad y esa clase de dinámicas y lucha constante. Entonces, supongo que la mayoría de los budistas queremos como retraernos de ese tipo de vida para vivir una vida más sencilla, más en calma, más Claro. conectada con los demás, menos en oposición con otros. Entonces, creo que quien pudiera tomar una responsabilidad así siendo budista tendría que ser como un héroe, tendría que ser una persona súper resiliente, con cierto tipo de carácter también, en donde tanto su práctica espiritual esté bien, bien fuerte, bien cimentada, porque si no, lo otro lo va a mover. Hay una enseñanza que en algún momento vamos a tocar, que son los vientos mundanos. Los vientos mundanos nos mueven, ¿no? Nos mueven y si nuestras raíces no están bien firmes, uy, el elogio nos va a mover para allá y luego la crítica nos va a mover para allá, el ganar nos va a mover para allá y el perder nos va a mover para allá. Entonces, sí, yo creo que tendría que ser alguien con una práctica realmente establecida y alguien con cierta tolerancia y temple. Pues por supuesto el Dalai Lama es una de esas personas, ¿no? Es uno de esos personajes que es no solo la cabeza de una de las escuelas del budismo tibetano, ojo, por cierto, no el Dalai Lama no es el papa de los budistas, ¿sale? No es el representante de todos los budistas, sino solo de una escuela del budismo tibetano en particular. Pero también, Anótenlo. ahí anótenlo, pero también es una figura política del Tíbet. Y ya no nos dio tiempo hoy de hablar de la invasión china a Tíbet, etcétera, pero él ha sido, sí, está en una situación a la vez imposible, pero es una figura política que de alguna manera ha sabido promover más estos valores que una clase de venganza, ¿no? Buenísimo, Ruchiramati. Pues mira, hoy
hablamos acerca de política, un tema álgido, un tema duro, ¿no? Y seguramente aquí nos podríamos seguir, pero creo me voy a llevar estos 10 puntos porque me parecen súper importantes para lo que estamos viviendo el día de Mm, hoy. Ojalá, me encantaría que próximamente podamos ver a una persona que, mira, que tenga 7 de 10, ¿no? O sea, Me parece bien. me parecería un buen inicio, o vamos, con el siguiente tenga 3 de 10, luego el que sigue Mm, 4 de 10, y así vamos, ¿no? Eventualmente lleguemos al 10 de 10, sí, ¿no? sí. Estaría Estaría interesante ese genial, camino. estaría genial. ¿Y sabes qué me gustaría tocar solo antes de terminar? El efecto que toda la política y todo esto tiene en nosotros, creo que es muy importante de que lo observemos. Y creo que una de las cosas que necesitamos recordar es que detrás también de esa banda presidencial, detrás de sus partidos, detrás de sus historias, también hay seres humanos. Y creo que podemos envenenar mucho nuestra mente, nuestro corazón, olvidando esa parte humana de todos ellos, olvidando que son personas que en su naturaleza más profunda, de acuerdo al budismo, está la semilla de la budeidad. En estos tiempos podemos fácilmente destrozar a una persona, sea de izquierda, de derecha, del lado que sea, de arriba o de abajo, ¿no? Porque simplemente no nos representa por lo que es, por cómo habla, por lo que sea, ¿no? Y creo que necesitamos, como practicantes del Dharma, anteponer, eh, poner en un lugar más alto su humanidad y después sus afiliaciones políticas. Y tratar siempre de relacionarnos más desde nuestra humanidad en común que desde nuestras diferencias políticas. Pues muy bien, me voy a quedar con ese bonito mensaje porque sí, es algo que necesitamos, es momento de que conciliemos, que no Mm, estemos separados, que entendamos que seas de izquierda, de derecha, de centro, seas blanco, morado, del color que seas, ujú. todos estamos buscando un bien común, ¿no? Sí, Que sí, nuestro país esté bien, que nuestro estado, nuestra colonia, nuestra casa esté bien, mm, y eso se logra a través de un equipo, ¿no? No es de una sola persona. Todos somos parte de una sociedad, ¿no? claro. E imagínate, este es un reto, ¿sale? Imagínate ser un muy buen amigo de esa persona que va a votar por quien tú no vas a votar. Y Jamás, Ruchiramati. Ah, cierto. les digo que es completamente posible porque es mi caso. Uh, uno de mis mejores amigos, él y yo pensamos políticamente muy distinto. Yo sé por qué él votará, sé que es completamente la opción opuesta por quien yo lo haré. Y es uno de mis mejores amigos, nos queremos mucho y él es budista también, es miembro de nuestra orden y hemos tenido discusiones acaloradas, sinceras, honestas y siempre hemos podido seguir conectando aún más con nuestra amistad. Entonces, que tampoco nos dé miedo tener esas conversaciones, que tampoco nos dé miedo abrirnos y que siempre podamos regresar a ese estado de amistad básica humana que podemos tener con cualquier ser humano. Excelente. Pues muchas gracias, Ruchiramati, por esta plática de el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a la bonita y gustada sección, frases que el Gracias, Buda Buda nunca. nunca dijo. Me atrasaste, te dejé la versión, la parte Perdón, final perdón, para que es cierto. hicieras tú solo. Pues bueno, la frase de hoy viene te voy a dar unas pequeñas pistas. Viene de una película. Ok. Nuevamente te traigo frase de película, pero también tiene un poquito de toque de lo que hablamos del día de hoy. Mm, A ver si identificas de dónde viene esta frase. Ojo, échale. tampoco no dice que la dijo el Buda, pero va relacionada a. Ahí Ok. va. La frase dice, esa es otra gran diferencia entre la cultura occidental y la tibetana. Ustedes admiran al hombre que logra elevarse a la cima en cualquier campo de la vida. Nosotros admiramos al hombre que abandona su ego. Mm, interesante. ¿Es el Dalai Lama? No, Ay, a ver, cuéntame, ¿de quién es?
Bueno, pues esta frase se la dicen nada más y nada menos que a nuestro amigo Brad Pitt en la película Siete 7 años años en en el el Tíbet. Tíbet, por supuesto. Una gran película que nos cuenta justamente de los cambios políticos y culturales que hay en el Tíbet, tras Sí, la entrada de China en el Tíbet. claro. Entonces, pero bueno, ¿qué podríamos rescatar de esta frase, Ruchiramati? Porque aquí nos está hablando, bueno, de las diferencias entre Occidente y el Tíbet, Mm, y justamente habla de las personas, ¿no? Que hablando de, en este caso, de los sí, líderes, dice sí. que los occidentales admiramos al hombre que logra elevarse en la cima de cualquier campo de la vida, ¿no? En la política, ¿no? Mientras tanto, Mm, el tibetano budista, admira al hombre que abandona su ego. ¿Qué podemos sacar de aquí, Ruchiramati? completamente. Pues tiene que ver mucho con los ideales de lo que es un ser humano, ¿no? Y justamente en Occidente sí que hemos heredado un ideal de que ser alguien, ¿sí? Tiene que ver con tener, ser, ir, experimentar, acumular, etcétera. Esta idea del éxito, ¿no? Ser alguien exitoso, 5 claves para el éxito, cosas por el estilo. Entonces, ese se ha vuelto el gran valor de la vida humana, en tanto que somos seres humanos o somos en tanto que tenemos, somos en tanto que fuimos a tal lugar, somos en tanto que, shalala. Y eso crea más y más una sensación de ego, ¿verdad? Creamos una personalidad y la inflamos a partir de estos éxitos o de estas metas, ¿no? Que tiene que ver con tener, ir, hacer, etc. Mientras que podemos admirar aún más a alguien que ha renunciado a todo eso, que en la medida en la que podemos soltar más y más aquellos aferramientos que tenemos que construyen nuestro ego, de hecho, una conciencia nueva, si lo podemos ver así, va a renacer. Algo más alto que solo yo puede surgir en esta experiencia. Y lo podemos ver en muchas personas que llevan una vida no egocéntrica, no egoica, no es que no existan, incluso parece que algo más profundo en ellos ha surgido a través de esa renuncia al ego. Entonces, completamente de acuerdo con eso. Pues no se pierdan esa película, también está buena para mirarla, Vale. conocer un poco más de la historia del Tíbet, ¿no? Mm, De esta parte, de esta práctica del budismo tibetano, como lo mencionabas, de esta mm, escuela en mm. específica. Está muy interesante para ver, nos cuenta la historia de un alpinista que se queda ahí varado y aprendiendo acerca de esta cultura tan interesante y de esta práctica espiritual que es totalmente ajena para un occidente, para el occidente en esos años, Sobre ¿no? todo en esa Entonces, época, sí. exactamente, entonces está muy interesante de ver, si pueden buscarla, por ahí Hay que verla. seguramente la podrán encontrar. Pues bueno, Ruchiramati, pues una semana más, y no logré que me dijeras por quién vas a votar. Yo sé que fuera del aire me lo vas a decir y probablemente peleemos. Hace Pero mucho, amigo. es eso, puro amor. Puro amor. Si nos, si nos están escuchando en Spotify, nuevamente Ruchiramati ha hecho práctica de sus poderes mentales budistas y ha generado unos corazones virtuales que les envía con todo su amor para todos ustedes. Gracias, Ruchiramati. Que Gracias, tengas una ahí. excelente semana. Igualmente, amigo. Cuídense mucho, Buda Escuchas. Nos vemos la siguiente semanita. No, no olviden seguirnos. Bye. Chao.